El siguiente orador es Leszek Lisowski de la Universidad de Sydney. Muchas gracias por acompañarnos, Leszek. Nos va a hablar acerca del tratamiento de sustitución génica. Muchas gracias por invitarme. No he coordinado la presentación con Ana, por lo tanto veremos algunas repeticiones. Bueno, quiero empezar con la diapositiva más importante, que es el equipo que está detrás del trabajo del que voy a hablar. La principal persona es Andrea, ¿no?, del equipo, que va a dar una charla, y quiero reconocer también la gente que nos ha financiado. Empecemos con el problema. Todos estamos hablando de esta enfermedad, pero el problema no se limita a esta enfermedad. Las enfermedades genéticas afectan a más gente que al cáncer y al SIDA combinados. Hay más de 7.000 enfermedades genéticas que se han identificado y un 30% de los pacientes, desgraciadamente, no llegan a cumplir un año. Por lo tanto, es un problema de escala mundial del que la gente muchas veces no habla lo suficiente. Pero estamos viviendo una época bastante apasionante, porque muchos de nosotros hemos sido testigos de 3 revoluciones importantes. Primero es la revolución del DNA recombinante. Podemos tomar el DNA, cortarlo y luego pegarlo. O sea, podemos ir moviendo los genes de un sitio a otro, podemos modificar las cosas y crear cosas muy interesantes. Este ha sido un cambio muy importante. La segunda revolución ha sido la revolución de la secuenciación del ADN y del ARN. Podemos leer el genoma y comprender qué cambios genéticos podrían ser responsables de una enfermedad en concreto. Y esto es muy importante como primer paso para poder encontrar un tratamiento. Y más recientemente tenemos la ingeniería genómica, y hablaremos también de ello más adelante. Pero esto significa poder coger la célula, dirigirse a las mutaciones y corregirlas directamente dentro del genoma. Ahora, con todos estos avances, ¿cuál es el impacto que tiene todo esto en la genómica y la medicina? Bueno, pues veamos esta gráfica donde se ve que nuestro conocimiento ha ido avanzando y de forma exponencial con el tiempo. Nuestra capacidad de diagnosticar a los pacientes sigue un camino muy similar. Pero, por desgracia, nuestra capacidad de utilizar este conocimiento para impedir o prevenir enfermedades todavía no está aquí. Hay una brecha y yo creo que ahí es donde la terapia génica nos puede ayudar, ¿no?, a colmar esta laguna. Y entonces, la terapia génica sería usar los medicamentos como tratamiento, ¿no?, utilizar los genes como tratamiento. Ahora, todo lo que tenemos está codificado en nuestros genes, en nuestro ADN. Un gen saludable produce una proteína saludable que luego tiene una función, y una función, bueno, normal, ¿no? Pero un gen mutado da lugar a una proteína rota y da lugar a una enfermedad. El genoma humano está compuesto de 4 letras, ¿no?, que es una secuencia bastante larga. Tiene 10.000 veces la longitud de, por ejemplo, de una Biblia o de Guerra y Paz, ¿no? O sea que es una cantidad de información importante. Y un solo error, un pequeño cambio de letra, una inserción de una letra, una deleción de una letra, podría marcar la diferencia entre un niño sano y un niño enfermo. Ana comentó esto. Hay distintas estrategias en terapia génica. Esto está muy simplificado, pero bueno, vamos a ver. La sustitución génica, esto no son términos muy precisos. Habría que hablar de aumento génico. Aquí es cuando se introduce una copia extra del gen. Se la mete en el núcleo de la célula, pero nunca llega al genoma. Nuestra estrategia se mantiene allí pululando y la célula puede utilizar la información provista para producir la proteína que de hecho tiene la función. También podemos meternos en los genes y realizar edición génica que afectaría el gen en el punto de mutación. También hemos oído hablar de las ASOs. Las ASOs funcionan a nivel del ARN, pueden incrementar su expresión o reducirla. Y la última terapia es la sustitución proteica, que esto, digamos, no se encuadraría dentro de terapia génica, pero es algo que también utilizamos como estrategia en algunas de estas enfermedades. En mi laboratorio nosotros nos centramos en el aumento y la edición génica. Entonces, sustitución génica, como he dicho, es entregar una copia del gen, en este caso el CTNNB1, al paciente. Hay muchas formas de entregar la copia del gen a las células diana.
Y como ha dicho Ana, esto hay que hacerlo de forma efectiva y de forma muy específica. O sea que la seguridad y la eficacia son importantísimas. Para esto utilizamos virus que podemos utilizar para empaquetar la información y entregarla a la célula diana. Es algo muy simplificado. Imaginemos que tenemos una medicación que hay que entregarla a un paciente que tiene jaqueca, alguien que está en su apartamento. Lo que necesitamos es que venga Amazon con una dirección correcta. La empaquetamos en la caja y la dirigimos al apartamento del paciente. Este es en términos sencillos lo que queremos conseguir en el laboratorio y en la clínica. Esto me lleva a la medicina molecular. Imagina a alguien que tiene una enfermedad pulmonar. El enfoque típico sería utilizar una herramienta quirúrgica, un cirujano y un pulmón nuevo para sustituir el órgano, pero ahora tenemos otras opciones. Podemos utilizar herramientas genéticas, vectores y nuevos genes para corregir la enfermedad. Esta es una nueva forma de medicina y esto es lo que queremos hacer para el CTNNB1. Sé que parece un poco de ciencia ficción, pero bueno, Ana ya ha mencionado algunos ejemplos. El primero es el de Zolgensma, el segundo es Luxturna. Zolgensma es un tratamiento para atrofia muscular raquídea. Es un vector que codifica la copia correcta del gen, se le da al paciente, viaja al encéfalo y expresa la proteína que falta en el niño, y da lugar a resultados interesantes. En Luxturna se utiliza lo mismo para la ceguera de causa genética. Lo que es importante aquí es que en ambos casos es el vector AV el que transporta la información a la célula diana. Y esto me lleva a los virus adenoasociados, AAVs, ¿no? Son casi un virus, porque este es no es este de grande de aquí, es este pequeñito de aquí que está en la sombra. Es casi un virus porque necesita, en la naturaleza no puede trabajar solo, depende de la coinfección de otro virus, depende de otro virus. Tiene un genoma bastante sencillo, no lo voy a describir ahora, pero es parte del genoma que controla cómo se comporta el vector, una parte, y otra parte controla la estructura de la carcasa del virus en sí misma. Y es precisamente esta carcasa, estas pequeñas este pequeño festoneo que determina a qué células se va a dirigir el vector y dónde va a entregar el material terapéutico. Es decir, lo que queremos hacer es elaborar nuevas versiones de todo esto para ser más eficientes a la hora de entregar la terapia a las células correctas. Cuando tomamos el virus, y Ana ya lo mencionó, un 70% de la gente han tenido... o sea que estos vectores adenoasociados no son peligrosos, son seguros. Entonces tomamos el material del virus, lo quitamos y esto deja espacio para nuestro cassette terapéutico. Y esto nos da 4,4 kb de lugar. Y esto es importante porque ayer nos dijeron que el CTNNB1 es un gen bastante grande, es de 23 kb de longitud, por lo tanto no podemos meter el gen en sí mismo en el vector. Sin embargo, los genes se componen de dos elementos. Las partes verdes son los exones, y esta es la información importante. Y los espacios entre medias no tienen ninguna función. Si pensamos en que esta es una película, estas serían, digamos, los anuncios, los podemos quitar. Por lo tanto, al final podemos compactar el gen y ya quedarnos con esto que es la parte ya compacta. Los genes no existen aislados, hay otros elementos que algunos tienen una función positiva sobre el gen, esta sería el motor que impulsa la expresión del gen, y otras cosas que son los potenciadores, y también hay inhibidores que controlan qué parte del gen se expresa, cuándo y cómo. Entonces, cuándo, en qué células y cuánto. Cuando queremos desplazar todo este sistema complejo al vector, la cosa se complica si no tenemos suficiente información. Pero en principio tomamos los elementos positivos y los colocamos en un vector. Obviamente hay que meter el gen, y esto es simplemente en la parte terminal, es el final, ¿no? De la secuencia. Luego tenemos que empaquetarlo en el vector. Podemos pensar en el vector como si fuera una carcasa que determina dónde va a ir, ¿no? A los testículos, al cerebro, y también queremos asegurarnos de que todo esto se entregue al órgano correcto. Entonces,
Este es el AAV serotipo 9. Hay distintos serotipos. El 9 es muy especial porque cuando se entrega en el torrente sanguíneo puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Esto es lo que hace Zolgensma. Zolgensma fue la primera que demostró ser eficaz en humanos y la vamos a utilizar en nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer es tomar lo que ha demostrado Zolgensma y lo vamos a reutilizar para crear una terapia para el CTNNB1. O sea, este es el vector, se coloca en el paciente, viaja al cerebro, se abre, lleva la información genética e imita lo que hace el genoma, imita lo que ha hecho la naturaleza y produce una proteína funcional. Desde el punto de vista funcional, la célula no puede decir cuál es la diferencia entre la célula endógena y la célula que nosotros hemos creado. Entonces, este es nuestro programa y lo veremos más tarde. Es reutilizar lo que utiliza Zolgensma, quitar el gen SMNI y sustituirlo por CTNNBI. Y luego la combinación de los otros elementos, los facilitadores, los promotores, es un poco más difícil de predecir. Por lo tanto, hemos creado 6 cassettes diferentes que hemos testado para seleccionar el mejor candidato. No quiero pisarle la charla a Andrea, por lo tanto no voy a hablar más de ello. Lo que es importante también es que nosotros los científicos podemos hacer lo que hacemos y lo hacemos bien, pero podemos trabajar aisladamente. Tenemos que trabajar con los clínicos y las familias para entender qué es lo que se necesita. Y solamente cuando entendemos la enfermedad, que no es algo en lo que nosotros nos especialicemos, una vez que escuchamos a las familias, utilizamos esta información para crear el vector que tenga la mayor probabilidad de beneficiar al paciente en la clínica. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, pues supone mucho trabajo y lo estamos haciendo por este motivo. Trabajamos con muchos pacientes, seguramente conocéis a Urban, ya sea pacientes con no solamente CTNNB1, sino con otras mutaciones. Para poder ayudarles hemos creado lo que llamamos un programa de traducción terapéutica avanzada, que es un conjunto de estrategias y está todo pues en un edificio donde tenemos una parte de investigación, también una parte de fabricación clínica. Una vez que tenemos un candidato lo podemos fabricar y luego tenemos una instalación clínica. También tenemos un comité asesor y un comité de ética humana, que son los comités que aprueban las terapias. O sea que todo esto se puede hacer a nivel del hospital. Por tanto, ahora podemos llevar a un paciente desde la detección a la corrección con un equipo dedicado de expertos y especialistas en nuestro propio campus. Ahora bien, todo esto parece sencillo, pero no lo es muy complicado. Hace falta mucho conocimiento. Esta es una simplificación de cómo funciona mi laboratorio y los distintos expertos que nos hacen falta para hacer todo esto. Tenemos programas para desarrollar nuevos vectores para distintos órganos en los que queremos meter la terapia. Trabajamos con modelos patológicos. Cuando trabajas con una enfermedad que no es muy conocida, tienes que crear el modelo con organoides o animales transgénicos en los que puedas testar la terapia. Realizamos mucho machine learning, energía genómica, buscamos nuevos virus, nuevos vectores que puedan sustituir los patológicos y también trabajamos en temas de fabricación. Esto también es algo que no se puede hacer dentro de un solo país. Tenemos expertos de todo el mundo. Estas son las nacionalidades de los expertos que colaboran en nuestros esfuerzos, que se han reunido para hacer este trabajo. También utilizamos la última tecnología de vanguardia. Utilizamos la última tecnología para validar e incrementar la seguridad de los tratamientos. Este es el cerebro de un ratón. Es una reconstrucción tridimensional. Todas las células verdes son las células a las que el vector ha metido un marcador. Por lo tanto, podemos testar antes de ir a los pacientes a dónde se va a dirigir el vector y de esta forma será todo mucho más eficiente. También la fabricación. Todos los genes que empaquetamos se empaquetan de forma diferente. Analizamos cómo nuestra terapia entra al vector, cuál sería el aspecto. Esta es una reconstrucción tridimensional de la parte interior del virus antes de meterlo en el paciente. Y esto es muy importante para el empaquetado, para asegurarnos de que el proceso de fabricación no sea demasiado caro, que el paciente se lo pueda permitir, y también para garantizar la estabilidad del vector. Esta es la última diapositiva, una diapositiva que habla del proyecto en el que estamos trabajando.
Cuando empezamos a trabajar con CTNNB1 y con Spela, pues era una nueva enfermedad para nosotros. Lo que quisimos fue comprender cabalmente la enfermedad. Luego creamos estos 6 cassettes en base a esta información para entender cabalmente cómo funcionaba todo. Luego estudiamos cómo todo esto afecta nuestra capacidad de producir los vectores en la clínica y luego llevamos a cabo validaciones funcionales en organoides y en neuronas derivadas de el hijo de Spela, de Urban, y luego ahora estamos pasando a la fabricación a gran escala y luego realizaremos estudios toxicológicos tanto en nuestro campus como en una empresa externa que se especializa en ello. Y con esto quiero agradecer a mi equipo. Quiero dejaros también esta cita que me gusta mucho. Es un dicho que dice que hace falta un pueblo para criar a un niño, pero yo creo que lo que hace falta también es un ejército para curar a un niño. Y para eso estáis aquí vosotros, para hacer que esto sea realidad. Gracias.